El tema de esta audioclase es hacer una relación entre el clima laboral y el clima relacional. Se entiende por clima laboral o clima organizacional aquel que generan obviamente las dinámicas relacionales entre las personas que conforman y forman parte de la organización, más allá de su puesto o función. Muchas veces, al realizar una evaluación psicotécnica, tomamos muy en cuenta el tema de las competencias, tomamos muy en cuenta la experiencia, el currículum, pero a veces sucede que es importante también hacer hincapié en el clima relacional que esa persona va a generar cuando ingrese, si es que ingresa a la empresa. Cada persona, al relacionarse con otra, tiene que obviamente tener flexibilidad, cierta adaptabilidad, la tolerancia a las presiones interpersonales, que no son solamente las de las tareas, sino que también muchas veces el tipo de compañeros que uno tiene, si se tiene que trabajar en grupo o en forma individual, el tipo de superior y su estilo de mando. Es decir, todo va conformando un determinado clima laboral. Hay ambientes laborales más amigables o más participativos, más fraternales, si podíamos decirlo de una forma, en donde la posibilidad y el sentimiento de afiliación se ve realizado, es decir, la persona siente que forma parte de un grupo de trabajo, de que ese grupo trabaja en pro de determinados objetivos. Pero también es cierto que hay climas laborales o organizacionales que son más hostiles o en donde tampoco se privilegia tanto o se hace tanto hincapié en las relaciones humanas. Es por eso importante que sumemos siempre en nuestras evaluaciones psicotécnicas la exploración de qué tipo de clima relacional genera la persona en función de las características o rasgos de su personalidad. Por supuesto también siempre vamos a tomar en cuenta si el puesto va a tener un mayor o menor contacto interpersonal, que no es lo mismo alguien que por ejemplo tenga un trabajo comercial o en donde haya atención a clientes o a proveedores, que una persona que tiene que trabajar en forma autónoma, a lo mejor en un archivo o en puestos como del área mecánica o técnica, por ejemplo. Entonces, fundando en esto, es que muchas veces cuando hacemos una entrevista laboral, el entrevistado, futuro candidato, nos dice, por ejemplo, que valora mucho que en la empresa haya un buen clima de trabajo. A veces también desde los estudios motivacionales se ve como factor cuando se quiere compensar, ¿no es cierto?, como una especie de compensación o de mayor beneficio, muchas veces no es solamente el incremento de la remuneración, sino también las condiciones de trabajo. En las condiciones de trabajo también está en trabajar en ambientes ergonómicamente adecuados, con los materiales o útiles que se necesitan para hacer la tarea presentes, la ambientación, los ruidos, el espacio físico para moverse y para trabajar y con el que se interactúa. A veces son muchas personas trabajando en un espacio no muy cómodo. Todo esto influye también en las presiones interpersonales que pueden tener cuando, por ejemplo, uno comparte tareas en espacios reducidos. La idea entonces siempre es que al observar cada dibujo que conforma la batería, tratemos de ir estableciendo, por ejemplo, no solamente las habilidades y las aptitudes y competencias si son acordes al puesto, sino también pensar en función de las características de la personalidad que se van considerando, cuál sería el clima laboral que puede generar una persona. O sea, obviamente tratamos siempre de ver el grado de adaptabilidad, si hay flexibilidad, si hay cierta empatía, si hay también un trato acorde, cordial, más afable o menos afable. En síntesis, justamente lo que tratamos de rescatar en esto, en lo que vamos evaluando, son estas características. Y obviamente el pesaje se lo vamos a dar en función de lo que dijimos, qué tipo de demanda tiene el cliente sobre ese tipo de consideraciones. Al observar el dibujo podemos ver, por ejemplo, que hay muchos trazos en ángulo, que el dibujo es macrográfico, que hay muchos signos de tensión, por lo cual podemos decir que hay habilidades sociales menos destacadas en esta persona. Como se trata de un puesto autónomo en donde tiene que hacer un trabajo de mecánica, esto, por ejemplo, no sería un elemento en contra dentro de lo que sería su perfil laboral.